Espero que estéis muy bien y que sigáis muy bien ante esta situación que pues sigue siendo bastante complicada, no solo aquí, sino también en el sitio con quien vamos a conectar con dos de nuestros ponentes en Estados Unidos. Pero bueno, estamos en un momento muy relevante, muy histórico, como siempre, no solo para Estados Unidos, sino pues con todo el efecto que tiene toda la política y la economía todavía americana en el resto del mundo y en particular en las oportunidades que pueda haber para empresas como las de Creciendo del middle market, en donde, bueno, pues un cambio de gobierno como el que ya parece que se va a producir, pues quizás, ¿no? Y esto es lo que vamos a intentar dilucidar hoy, pueda tener algún efecto, esperemos que positivo, en esa política comercial con Europa y ojalá afectando a las empresas españolas, como os digo, en esa vertiente más positiva. Así que bueno, para ello, como os decía, vamos a contar con tres ponentes creo que de lujo, por lo primero por lo conocedores que son del entorno internacional en general. Tres personas que tienen mucha experiencia en comercio exterior, empezando por nuestro moderador, Javier Serra, vicepresidente nada más de nuestra Fundación Creciendo y el director general de internacionalización del ICEX. Y los dos ponentes que en este caso tenemos además muy cerca de todo lo que está pasando en Estados Unidos porque están desarrollando ahora mismo su actividad profesional desde allí. José Luis Kaiser, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Washington DC, y Gonzalo García, fundador de Market Entry USA. Y además Gonzalo pues ha dirigido la entrada y el desarrollo de una de las empresas de Creciendo de GMV durante muchos años en Estados Unidos, con lo cual además Gonzalo también pues tiene esa parte conocedora de lo que es ser una empresa del middle market y ser o pertenecer, ¿no?, a una empresa creciendo y cuáles son los retos que tenéis. Así que yo, sin más, si os parece, ahora sí, les voy a invitar a asomarse a la pantalla a los tres. A ver si conseguimos que Javier... Aquí estás, Ahí Javier. estoy, ahí estoy, ¿Qué César. tal? Pues bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Y Javier, dejo la sesión en tus manos, escuchando atentamente. Pues muchísimas gracias, César. Yo creo que el momento es una oportunidad magnífica para que las empresas de la comunidad creciendo conozcan lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que puede ocurrir en el próximo futuro, con todas las incógnitas que evidentemente hay, pero precisamente yo creo que ese es el valor, es decir, el hacer ese trabajo de adelantarse a las circunstancias y aunque a veces tenga que ser con un poquito de bola de cristal, pido disculpas a nuestros ponentes, pero recabar sus opiniones sobre cómo creen que pueden evolucionar las relaciones en un próximo futuro. Yo poco más que esta introducción, me gustaría sobre todo escuchar a nuestros ponentes. Yo tengo muchísimo interés, espero que las empresas de la comunidad creciendo también lo tengan porque es un momento crucial para las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, incluida la Unión Europea e incluida España. Me gustaría empezar pidiendo a nuestros dos ponentes una primera valoración sobre las eventuales consecuencias consecuencias económicas y comerciales del cambio de gobierno que parece que se está definiendo en Estados Unidos. Empezamos, José Luis, por favor, si quieres. Sí, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a participar en este webinario, en esta charla. Y sí, pues con respecto a las consecuencias económicas, poco se puede avanzar. Ya sabes cómo está organizado el sistema político en Estados Unidos, y el hecho de que se elija un presidente no significa que tenga el respaldo de ambas cámaras. Entonces, también el hecho de que los republicanos mantengan la mayoría en el Senado, como así parece que va a seguir siendo, puede impedir o puede limitar el alcance y la profundidad de las medidas económicas que quiera aplicar la nueva administración. Lo más urgente que está ahora mismo siendo debatido es un quinto paquete fiscal de lucha contra el coronavirus,
y ahí las diferencias entre los demócratas y los republicanos llevan retrasando la aprobación de este paquete desde septiembre. Y lo más probable es que para alcanzar un acuerdo pues tengan que reducir tanto las cuantías como las medidas, la ambición de las medidas que tiene el paquete, dentro de las cuales las fundamentales van dirigidas a ayudas directas a las empresas para mantener el empleo. Por otro lado, grandes reformas en el contexto en el que no tengan mayoría las dos cámaras, tampoco se van a poder abordar. Sí que es cierto que la nueva administración tiene una mayor tendencia hacia temas medioambientales, el tema de las energías renovables puede ser elementos que tengan más alcance en los próximos años con la nueva administración, pero siempre pues eso, con las limitaciones que decía al principio, de que no siempre una administración puede hacer lo que quiere si no tiene la mayoría en ambas cámaras. Pues muchas gracias, José Luis. Gonzalo, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, Javier, muchas gracias, César, y muchas gracias a la Fundación. Es un honor estar aquí debatiendo este tema tan interesante y estar con José Luis, a quien conozco hace años. Bueno, coincido en lo que dice José Luis, quizás soy un poquito más optimista. Yo creo que podemos esperar un cambio de talante, siendo cierto que es importante el control de las cámaras para poder sacar adelante reformas profundas. Biden tiene un pasado de más de 30 años como senador y de 8 años de vicepresidente, durante el cual, durante ese tiempo, fue capaz de encontrar puntos de acuerdo con el Partido Republicano. Yo creo que él va a estar mejor capacitado que nadie para promover reformas que van a ser moderadas. Desde luego no va a poder ser tal cual él quisiera, pero sin duda va a poder implementar cambios importantes. Ante todo, un cambio de talante fundamental, de multilateralismo, que va a ser un contraste importante con respecto a la era Trump, y un cambio gigantesco de la gestión del problema más grande que tiene Estados Unidos ahora mismo, que es la pandemia, ¿no? Estados Unidos tiene con un 4% de la población mundial, tiene un cuarto de las muertes por COVID-19 del mundo. Biden ha demostrado que va a promover medidas basadas en la ciencia, un liderazgo mucho más fuerte que el de Trump, que ha delegado una buena parte de las decisiones en sus gobernadores. Y yo creo que todo eso tiene que contribuir a que se pueda llevar la crisis de una forma mucho más eficaz, ¿no? Y bueno, sin duda los pilares de la política económica van a ser creación de empleo, control de la pandemia y bueno, multilateralismo. De hecho, ya se ha comprometido a retomar los acuerdos de París, de calentamiento global, de mantenerse en la Organización Mundial de la Salud, cosa que Trump había tomado la decisión de salir de esa organización, etcétera, ¿no? Yo creo que en temas comerciales, que imagino que ahora comentaremos, pues también se puede esperar algún cambio importante. Pues muchas gracias, Gonzalo. José Luis, Gonzalo mencionaba ahora mismo el multilateralismo como un rasgo diferencial de la nueva administración Biden. Bueno, tú has sido director general de Política Comercial, director general de Comercio e Inversiones, consejero económico y comercial en Pekín y consejero económico y comercial ahora en Washington. Yo creo que nadie como tú tiene la visión 360 de cuál puede ser la política comercial de la nueva administración en relación a Europa, posible recuperación de TTIP, en relación a China. Tuvimos en la Fundación Creciendo hace poco una sesión con gente que tú bien conoces, como son Jan Borgoñón y Eduardo Morcillo, de Interchina, que colaboran con la Fundación. Y tuvimos una sesión muy interesante con ellos. Nos gustaría saber cómo ves tú cuál puede ser el enfoque de la administración Biden con respecto a esa política, no solamente con Europa y con España, sino en términos globales, en la medida que muchas empresas de la Fundación tienen presencia en muchos países, incluido China. Pues como decía Gonzalo, yo creo que el principal cambio, aparte de que ya haya cambios materiales, va a ser el cambio de talante, y que probablemente, y por el caso de Europa, vuelva a considerar Europa como un aliado
y se vuelva a la senda del diálogo y la cooperación en distintos frentes. Yo creo que con respecto a China, también se producirá un cambio de talante, aunque en el fondo de la actitud hacia China no cambiará, puesto que pues, China sigue siendo su principal rival y pues realmente lo que está en juego, aparte de la política comercial, son todos los aspectos de quién va a liderar y cuál es el modelo que va a liderar el mundo en los próximos años. Dentro de esto, pues Europa puede jugar un papel importante y dentro de este cambio de actitud y de mejor talante, buscar la colaboración de Europa para hacer presión a China, para hacer lo que han buscado todas las administraciones y que la administración Trump lo ha buscado de una manera muy beligerante, es que pues, China realice las reformas que todos consideramos necesarias y que entre un poco en la senda de cumplimiento de las normas de comercio internacional a nivel de la Organización Mundial de Comercio. En la Organización Mundial de Comercio, pues también esto ya es más un deseo que una realidad, es de este cambio de talante también se produzca un cambio de actitud en los distintos frentes que están abiertos y que las reformas que son tan necesarias dentro de la organización puedan llevarse a cabo, ya que hasta ahora pues, las ha estado bloqueando la administración americana. Sí que es cierto que ya la administración Obama no tenía un interés muy elevado en el devenir de la organización y no es previsible que se vayan a producir grandes cambios, pero sí que si es posible volver a dialogar y a negociar las distintas reformas, eso ya será un avance importante. Y a corto plazo, en materia de política comercial, no es previsible que se produzcan cambios radicales, puesto que ahora mismo, y como decía Gonzalo, el principal problema que tienen es la lucha contra la pandemia y las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia. Entonces, por lo menos en los primeros meses de administración van a estar mirando más hacia adentro que hacia afuera y no es previsible que las medidas proteccionistas se liberen o se eliminen. Sí que es previsible que se produzca ese cambio de actitud que decía y que se pueda negociar y se puedan avanzar algunos cambios, sobre todo a partir de las elecciones de medio término en 2022. Ahí ya se puedan operar determinados cambios en la política comercial y se pueda retomar la senda que quedó al final de la administración Obama, de la que Biden era vicepresidente, de firmar el TTIP y pues, si no es posible un acuerdo en el nivel de ambición que tenía en ese momento, sí por lo menos más ambicioso de lo que es ahora mismo la negociación comercial que hay entre Europa y Estados Unidos, que bueno, después de unos meses muy malos empezó a enderezarse otra vez en agosto con este mini paquete arancelario que esperamos sea la puerta o el pistoletazo de salida para pues, retomar la senda de la negociación y de una posible conclusión, no ya de un TTIP con los elementos que teníamos en octubre de 2016, pero sí por lo menos un acuerdo comercial más ambicioso que sin duda va a ser beneficioso para ambas partes. Pues muchas gracias. 2022, en fin, bueno, gracias. Gonzalo, desde tu perspectiva como profesional que has colaborado en la introducción en el mercado americano de empresas españolas y de empresas que están en la Fundación Creciendo, nos gustaría que nos hicieras algunas recomendaciones para las empresas que quieran bien acceder al mercado de Estados Unidos o bien incrementar su presencia cuando ya tienen negocios ahí. Bien, pues sí, efectivamente, yo estuve muchos años con uno de vuestros miembros, GMV, en una etapa preciosa de entrar en Estados Unidos y desde hace ya 6 años con mi empresa Market Entry USA ayudamos a clientes de muchos sectores a entrar en este difícil mercado, ¿no?
Bueno, Estados Unidos es el mercado más atractivo, ¿no? Es un país de 330 millones de personas, una renta per cápita de $65.000, siendo un 4% de la población mundial, es un tercio del consumo de los hogares del mundo. Obviamente es también un trampolín para acceder a mercados de otras zonas, porque cuando una empresa tiene éxito en Estados Unidos, eso aumenta de una forma sustancial su valor de marca y su capacidad de acceder a otras economías, ¿no? Por todo ello es el mercado más competitivo y el más difícil, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar siempre que el 50% de las empresas de nueva creación en Estados Unidos mueren antes de 5 años de vida, y solamente un 20% de las empresas que vienen de fuera consiguen establecerse de una forma permanente en este país. Y por todo ello siempre aconsejamos hacer un estudio de viabilidad cuidadoso antes de dedicar recursos de forma continuada, porque es un país también costoso, los costes de servicios y los costes de vida aquí son mucho más altos que en otras zonas, ¿no? Entonces, recomendamos siempre ir con el apoyo necesario, en el sentido, obviamente, el ICEX hace una labor fantástica y nosotros desde el sector privado intentamos ayudar también, tenemos especialistas en muchos sectores. Recomendamos siempre hacer un estudio de viabilidad que, bueno, pues explore el mercado objetivo, analice los elementos clave, clientes, competidores, precios, costes, canales de venta, proveedores, recursos necesarios, barreras de entrada, tendencias, regulación y cualquier aspecto específico del mercado, ¿no? Y eso es lo que puede dar una idea clara de hasta qué punto hay potencial para esa empresa y para alguno de los productos o servicios de esa empresa. En muchos casos, el resultado es que hay alguno de los productos o servicios de esa empresa que puede tener potencial, pero no todos. Y en eso recomendamos siempre enfocarse en las áreas de mayor posibilidades de éxito, porque la pista de despegue, digamos, es corta, ¿no? Y los recursos que se pueden dedicar son escasos y por eso es muy importante afinar el tiro, ¿no? Y siempre recomendamos también la creación de un equipo multidisciplinar en lo que es el proyecto de entrada, que incluya expertos de la empresa, expertos de los productos o servicios que vayan a comercializarse y expertos en el proceso de lo que es la entrada al mercado estadounidense y del sector objetivo en Estados Unidos, porque solamente con ese equipo se pueden tomar las decisiones correctas. Muchas gracias, Gonzalo. Evidentemente, bueno, las personas importan, por eso contamos con vosotros dos, para ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre las perspectivas a corto y medio plazo en Estados Unidos, pero también importan las personas que vayan a formar el nuevo equipo presidencial, el nuevo equipo de administración Biden. José Luis, ¿hay algo de información de cómo está configurando ese equipo? ¿Hay algunas personas ya nombradas cuyo track record podamos ver para intentar discernir qué decisiones, qué orientaciones pueden tomar a futuro? Pues ahora mismo no se ha avanzado nada. Hay algunos nombres, ha sonado algún nombre en cuanto a secretario del Tesoro, pero en política comercial y en la administración comercial de la era Biden, yo pensaría en los que estaban en segunda línea en la administración Obama. No hay que olvidar que Biden fue vicepresidente con Obama y que se va a nutrir de gente de esa administración. No sé si repetirán los mismos que ocuparon las primeras posiciones, el embajador Froman como USTR o la secretaria Pitzker, pero puede ser perfectamente gente que trabajaba con ellos, assistant secretaries y senadores o congresistas demócratas de las comisiones de comercio internacional del Congreso y del Senado. Pero hasta ahora en el ámbito del comercio, de la política comercial, no han trascendido nombres, han trascendido alguno en cuanto a secretario del Tesoro y bueno, veremos. Sí que han anunciado que a partir de finales de este mes de noviembre empezarían a anunciar ya a los miembros de la futura administración para que pues a lo largo de diciembre y las 2 primeras semanas de enero se pudiera ir haciendo ese traspaso de poderes y luego una vez que el 20 de enero ya tome posesión Biden,
pues puedan empezar a nombrar y a pasar por los screening de las cámaras para que puedan empezar a trabajar cuanto antes. Pues muchas gracias. Gonzalo, por descender un poco, por hacer un análisis un poco más granular por sectores o por productos, sería muy útil para las empresas de la comunidad creciendo si tú nos pudieras ayudar a orientarlas un poco en cuanto a qué necesita Estados Unidos en el exterior. Ya has mencionado que es un mercado muy competitivo, muy complejo, para ayudar a la gente a orientarse y a saber cuándo apostar y cuándo no. Y dentro de eso, ¿cuáles serían los sectores que serían más competitivos para las empresas españolas o donde, según tu percepción y tu experiencia, puede haber mayor margen de penetración para las empresas de la comunidad creciente? Bien. Bueno, Estados Unidos necesita sin duda empresas que sepan hacer encuestas de opinión porque después de 4 años no se ha aprendido mucho y seguimos sin saber. Aquí ha habido un error muy grande de predicción y la diferencia que tenía Biden en las encuestas es mucho menor en los resultados finales. Bueno, después de esa broma, es una pregunta muy complicada y obviamente lo que podemos hacer es mirar hacia el pasado y ver el tipo de empresas que han entrado desde España en particular en Estados Unidos, y la verdad es que son muchos sectores. Tenemos empresas de productos tradicionales, de energía, de infraestructuras, de banca, de seguros, de tecnología aeroespacial, como en el caso de GMU que hemos citado, de transporte, turismo, moda, editoriales, deporte, consultoría, en fin, todo tipo de automoción también, piezas, alimentación. Es muy variado, ¿no? Y es muy difícil a priori decir, bueno, este sector es donde hay más oportunidades, porque habría que hacer ese estudio competitivo, ¿no? Ese estudio de entender las ventajas competitivas de una empresa, ver cuál es el mercado objetivo, ver cómo se relacionan esas ventajas con ese mercado y entender el entorno a fondo, ¿no? Lo que... Además, para complicar más las cosas, obviamente COVID-19 ha creado un shock gigantesco en la demanda de muchos sectores y es un factor a tener en cuenta, ¿no? Entonces, podemos decir que también hay que dar muchas oportunidades, ¿no? Obviamente, a río revuelto, pues ganancia de pescadores y se han alterado tremendamente los patrones de consumo y los canales de distribución. Entonces, podemos decir que en tecnología, por ejemplo, obviamente hay muchísimas oportunidades ahora mismo. Se han acelerado 5 años, según muchas fuentes, los procesos de transición hacia una economía digital y la implantación de soluciones tecnológicas avanzadas. Además, aquí hay un factor que ya he visto que en una de las preguntas lo vamos a comentar después, que es el tema de los visados. Ahora mismo está bloqueada la inmigración para muchos tipos de visado, fundamentalmente por una motivación de proteger los puestos de trabajo estadounidenses, pero eso ha creado un problema grave en tecnología, donde tradicionalmente se completaban muchos puestos de trabajo con personas que venían con visados H1, etcétera, y que ahora mismo ese tipo de trabajo se está cubriendo a base de subcontratación al extranjero en muchos casos, y eso obviamente es una oportunidad para empresas tecnológicas que puedan dar servicios de forma remota, lo cual ahora mismo pues es algo que ya es absolutamente normal. La ubicación geográfica del talento no es un factor, ¿no? Estamos mucho más acostumbrados a trabajar de manera remota. En la era Biden es esperable que se impulsen las energías renovables. En ese sentido, está un mensaje desde el primer día de retomar el Acuerdo de París desde el principio. Ahí lo que comentaba José Luis va a ser obviamente importante hasta qué punto pueda lograr Biden los apoyos del Congreso y del Senado para sacar adelante reformas importantes, pero se ha asumido el objetivo de 0 emisiones netas de carbono para el 2050, y eso obviamente va a impulsar tecnologías limpias, energías renovables, etcétera, ¿no? El tema de biotecnología y de farma está ahora mismo con la máxima prioridad, no solamente para lo relacionado con COVID, sino en general ha aumentado mucho el volumen de inversión, de capital riesgo y de iniciativas en este sector, y por tanto hay oportunidades. Infraestructuras es un sector que ha crecido, donde empresas españolas han tenido mucho éxito en construcción y donde hay todavía una demanda grande de reparaciones y de nuevas obras, y ahí esperamos que siga habiendo oportunidades y crecimiento. Y bueno, servicios virtuales en general, pues obviamente se han disparado y como digo, la ubicación geográfica es menos importante que antes y por tanto ahí puede existir también oportunidades para todo tipo de empresas que puedan dar servicios a Estados Unidos. Pues muchas gracias, Gonzalo. Me parece muy revelador lo que apuntas de que una medida proteccionista como es el impedir con visados el acceso de personal cualificado al exterior, en realidad
lejos de conseguir su objetivo, lo que hace es desviar el negocio a empresas que están en el extranjero. Es decir, yo creo que esto es muy ilustrativo de los efectos reales de las medidas proteccionistas. O sea, me parece efectivamente un punto relevante para consideración por parte de todos. José Luis, has mencionado que te he interrumpido la fecha de las elecciones de mitad de periodo 2022 como posible cambio en estrategias de política comercial por parte de la administración Biden. Mi pregunta, que puede ser un poco capciosa, es si no puede acelerar esto la adopción de aranceles por parte de la Unión Europea frente a Estados Unidos como continuación al panel en la OMC por el caso Boeing. Bueno, eso sin duda lo que esperamos es que sirva para que la nueva administración se siente a negociar y se produzca una eliminación total de los aranceles. Yo hablaba en general de la negociación comercial ambiciosa, vamos, y de volver a una senda, vamos a denominar la senda TTIP, y no a la senda que se ha marcado en los últimos 4 años. Vamos, había marcado las elecciones de mitad de periodo para entonces ya gran parte de las medidas económicas que se están tomando ahora y la lucha contra las consecuencias económicas del COVID ya probablemente no sea el problema más grave que tenga la administración, y luego en unas elecciones de mitad de término se puede producir un cambio en la composición tanto de Congreso como del Senado, y puede contar con mayorías suficientes en las cámaras para poder acometer las reformas y las políticas que quiere aplicar. Pero en el caso concreto de los aranceles Boeing-Airbus, lo que sí esperamos, por un lado, con la puerta abierta con el mini paquete arancelario, con el hecho de que ya se haya publicado la resolución y ya estén en marcha las medidas del caso, el denominado caso espejo de Airbus contra Boeing, sí que pues una de las primeras cosas que haga esta nueva administración sea sentarse a negociar con las autoridades comunitarias para alcanzar una solución de largo plazo y que no sea una escalada de los aranceles. También es previsible no ya la eliminación de las medidas que están en vigor desde el comienzo de la administración Trump en cuanto a aranceles al acero, al aluminio, pero sí que dejen de proliferar los casos de protección comercial y de medidas de protección comercial. Que luego ya se eliminen estos aranceles y estas medidas que se han tomando, pues requerirá más tiempo, pero sí que esperamos que la tendencia y sobre todo el talante sea distinto. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que voy a dar paso a las preguntas de los asistentes en el chat. Hay una pregunta, no sé si es exactamente para vosotros, pero igual, José Luis, tú puedes ayudar. Situación de visados para españoles. Parece que están bloqueados. ¿Qué perspectivas puede haber al respecto? Bueno, ahora mismo, como decía Gonzalo, están bloqueados gran parte de los visados de inmigración, y en concreto, además, son dos tipos de medidas, unas por los tipos de visado y otra por los orígenes de los viajeros. El espacio Schengen y la entrada del espacio Schengen está limitada en Estados Unidos desde el pasado mes de marzo, y esa prohibición sigue vigente hasta el 31 de diciembre de este año. La orden presidencial en principio debería renovarse o modificarse o cancelarse a mediados de diciembre, y ahí pues veremos qué es lo que considera realizar la administración Trump, pero ahora mismo todos los viajes procedentes del espacio Schengen
están limitados y si has estado los últimos 14 días en el espacio Schengen, tienes limitada tu entrada en Estados Unidos, y eso como mínimo está vigente hasta el 31 de diciembre. Las gestiones que se están realizando son para que se eliminen o por lo menos se modulen esas limitaciones y se puedan producir esos viajes. Para viajes y visados de negocios hay una serie de excepciones que va teniendo en cuenta el Consulado de Estados Unidos en España, en el Consulado en Madrid, pues atendiendo a las circunstancias concretas y atendiendo sobre todo al interés económico de Estados Unidos, no tanto al interés económico de la empresa que vaya a realizarlo. Si me permites añadir un par de detalles sobre esto, los visados E1 y E2, que son los de comercio y empresarios, sí que siguen abiertos. Y de hecho yo tengo algún cliente que ha conseguido un visado de ese tipo y que es una aventura porque, como dice José Luis, efectivamente no puedes venir a priori desde el espacio Schengen de forma directa, tendrías que hacer cuarentena de 14 días en un tercer país. Pero también hay una determinación de interés nacional que es una excepción que permite a la embajada autorizar a una persona a venir directamente y tengo constancia de algunos casos. Entonces, es complicado y efectivamente todo lo que son visados de trabajo Hs, visados de transferencia de ejecutivos, Ls, etcétera, están bloqueados a día de hoy. Pero los E1 y E2 siguen abiertos y ya digo que es con complicaciones, pero es posible trasladarse en ese tipo de casos. Vale, gracias. Entiendo por lo que decís que la decisión sobre qué ocurrirá a partir del 1 de enero se tiene que tomar a mediados de diciembre, es decir, todavía con la administración Trump, en todo caso. Sí, vamos, la renovación. Las primeras medidas estuvieron vigentes hasta el 30 de junio y creo que fue el 18 de junio cuando se volvieron a publicar las proclamaciones presidenciales que extendían el periodo de vigencia de esas limitaciones hasta el 31 de diciembre. Y, o sea, no hay una fecha concreta, pero sí en torno a mediados de diciembre debe producirse esa o renovación o modificación o eliminación, en su caso, de las limitaciones, y sí sería bajo la administración Trump todavía. Pues muchas gracias. Hay un par de preguntas sobre aranceles. Una sobre la posible retirada de los aranceles al vino español, que yo creo que José Luis ya lo ha respondido, aunque si quieres abundar será bienvenido. Y otro también sobre aranceles a la aceituna española o al café procedente de Alemania. Entiendo que está subsumido en lo que has comentado sobre Airbus Boeing, pero si quieres... Sí, bueno, aunque el de los aranceles a la aceituna, hay una serie de unos aranceles que sí están dentro del Boeing Airbus, otros son previos, son de octubre de 2018, que afectan a la aceituna negra de mesa. Y en principio lo que decía, lo principal es que esperamos que la nueva administración se siente a negociar. La eliminación de los aranceles llevará un tiempo, aunque bueno, pues esperamos que derivado de ese cambio de actitud, de ese cambio de talante que esperamos que se produzca con la nueva administración, sea posible la negociación y sea posible alcanzar soluciones a largo plazo que no impliquen aranceles, y que impliquen la remoción de los aranceles que están ahora mismo en vigor. Pero en los primeros meses de la administración, en el primer trimestre de 2021, serán meses de negociación, a ver si se puede conseguir todo. La actitud y la idea de la Comisión es que se pueda producir esta eliminación cuanto antes y sentarse a negociar cuanto antes. Nosotros estamos dispuestos, y las señales que se han emitido tanto los países miembros como la Comisión es que estamos dispuestos a negociar y alcanzar una solución de largo plazo y eliminar los aranceles. Pues muchas gracias. Quisiera animar a los asistentes a que hagan más preguntas. Yo tengo una. José Luis, mencionabas antes
cómo la actitud de la nueva administración frente a China mantendrá, como no puede ser de otro modo, la rivalidad geoestratégica y tecnológica, pero se orientará más a la búsqueda de alianzas estables, en parte, entre otros socios, con Europa. ¿Eso puede ser una baza negociadora para digamos, plantear una nueva relación comercial con la administración de Biden? Yo creo que sin duda ese debe ser un elemento en las negociaciones. Pues, habría que alcanzar una solución, una negociación de todos los elementos que hay ahora mismo encima de la mesa, y ese es un elemento, yo creo, fundamental también de enganche para la administración americana, puesto que para ellos realmente el rival geoestratégico, tecnológico y de defensa a futuro es, bueno, y de presente es China, y por eso la colaboración con Europa para hacer presión a China para que acometa las reformas que son necesarias y que situarían a China dentro de las normas de comercio internacional, puede ser una base importante en la negociación. También por el otro lado, por el lado pacífico, quizá una vuelta o que Estados Unidos se vuelva a repensar su pertenencia al Tratado Transpacífico, al TPP, puesto que también es un elemento de presión con otros países asiáticos, con Japón sobre todo en concreto, hacia China. Esos dos elementos sí serían importantes. Muy bien, pues muchas gracias. Pregunta. Hay un par de preguntas más. Perdonad, a ver. Pero, José Luis, creo que has mencionado algo antes, pero me preguntan si puedes aportar algo más sobre el futuro de los aranceles a la importación de acero en Estados Unidos. Lo que decía, no es previsible una remoción inmediata, una eliminación inmediata de los aranceles. Sí que es previsible, y quizá a lo mejor esto es más un deseo que una realidad, que no aumente el número de expedientes, que crece cada semana el número de investigaciones bajo la misma cláusula, la 232, y lo previsible es que se produzca una negociación. Los aranceles en concreto para los países de la Unión Europea serán otro elemento incluido en la negociación, y pues se verá todo como un todo. Entonces, yo lo que preveo es que no se producirá una remoción, una eliminación de estos aranceles en los primeros meses de la administración, hasta abril, mayo, que las negociaciones puedan producirse y puedan producir sus frutos. Entonces, por lo menos hasta marzo o abril no veo que vayamos a tener resultados en este tipo de expedientes, y a partir de abril esperamos que se produzcan ya resultados positivos derivados de la negociación. La idea de la Comisión Europea es sentarse a negociar cuanto antes todo este tipo de aranceles, todos los expedientes que tenemos abiertos, y bueno, pues también depende de cuándo puedan sentarse y cuando estén ya con plenitud de facultades los miembros de la administración Biden para poder negociar con ellos. Pues muchas gracias. Tengo otra pregunta. Esto es una persona que pregunta si se está grabando. Entiendo que se está grabando para poderlo ver a posteriori. César me desmentirá si me equivoco. No sé si hay más preguntas por parte de la audiencia. Yo, no sé, os invitaría a aprovechar la oportunidad para preguntar lo que sea sobre el acceso al mercado de Estados Unidos, porque es una oportunidad única la que se plantea hoy. Yo, Javier, si me permites, tendría una pregunta. Si Adelante, no, pues mira, voy a aprovechar mi posición aquí de realizador para unirme, si nos importa.
porque estaba comentando Gonzalo que ha avanzado, ¿no? El avance digital, como estamos viendo también aquí, ¿no? Pues en Estados Unidos pues no ha sido ajeno. Hace 2 días salió una noticia de que la Comisión Europea parece que va a ir contra Amazon en temas de abuso de posición dominante, de pues todo lo que están hablando siempre, de protección de datos, de cesión de datos de terceros, etcétera. Tenemos la tasa Google, tenemos todo el empuje de protección de datos que se lidera desde Europa un poco para frenar de alguna manera, ¿no?, a las grandes tecnológicas americanas. Y mi pregunta va un poco dirigida a qué estamos haciendo desde Europa. ¿Estamos intentando que las empresas americanas paguen impuestos aquí? ¿O estamos intentando realmente que se construya en Europa un entorno digital que compita? Que las empresas americanas realmente se establezcan en Europa como empresas europeas y por tanto aporten más de los taxes, aporten un ecosistema de valor dentro de Europa, o estamos peleándonos y mientras los chinos están yendo por la derecha y por la izquierda pasándonos a todos. ¿Cuál es vuestra visión de todo este entorno digital y tecnológico que está tan confuso ahora, ¿no? Y que precisamente ahora los fondos europeos les estamos diciendo a todas las empresas, incluidas las de creciendo, digitalización, 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 ¿no? ¿Cuál es un poco vuestra visión estratégica? Bueno, yo creo que es una pregunta más para Jesús Luis y para Javier, que saben de este tema mucho más que yo. Solamente comentar que efectivamente es un tema importantísimo y que cuando estamos hablando de proteccionismo en Estados Unidos, etcétera, yo tengo claro que la negociación que pueda abrirse ahora en esta etapa Biden, sin duda una de las variables es esta situación que se está creando en Europa, que desde Estados Unidos se percibe como un proteccionismo, una digamos, postura hostil frente a sus grandes empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, será todo parte de la misma negociación, pero es un punto importante porque, desde luego, el carácter dominante de estas grandísimas empresas es creciente y al final tiene que haber algún tipo de regulación, ¿no?, para controlar ese tipo de situaciones. Sí, aquí, bueno, y además esto también tiene que ver con dos negociaciones que se están llevando a cabo a nivel multilateral. Por un lado, el comercio electrónico a nivel de la Organización Mundial de Comercio y el tema de la tasa sobre los servicios digitales a nivel de la OCDE. Esos son dos elementos que van a ser muy importantes, no ya en una negociación bilateral entre Europa y Estados Unidos, sino a nivel multilateral. Como sabéis, la posición europea no es entendida en Estados Unidos, pero si bien es cierto que lo mismo que el comercio de bienes físico está sometido a una regulación ya desde hace muchos años y que está todo bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio, todos los nuevos elementos de comercio y el comercio electrónico y todos los desarrollos del comercio internacional que han permitido las nuevas tecnologías han quedado fuera de esa regulación, porque sí que es verdad que la Organización Mundial de Comercio no ha conseguido avanzar en su regulación a la velocidad que avanzaban los cambios en el comercio internacional. Entonces, hay una parte de ese comercio que está ahora mismo, como decías, Gonzalo, fuera de la regulación, que como se ve en Europa se ve de manera muy distinta en Estados Unidos o en China, y lo que esperamos de la administración Biden es que vuelva a las mesas multilaterales a avanzar en las negociaciones que hay ahora mismo abiertas tanto a nivel OMC como a nivel OCDE para alcanzar una solución aceptable para todos y que pues sea, si no un punto intermedio entre ambas visiones, sí que sea una regulación o una solución que sea aceptable para todas las partes. Sí, yo, con vuestro permiso, aparte ya de lo que es la normativa de protección de datos, que es dispar a nivel mundial, con China en un extremo, Europa en el otro, Estados Unidos más o menos en el medio, yo sí veo un problema en lo que mencionaba Gonzalo, de incorporar
las discusiones sobre los impuestos a servicios digitales en situaciones globales de Estados Unidos y Unión Europea, en la medida que esas decisiones fiscales no son propias de la Unión Europea, sino que son de cada Estado miembro. Y eso sin duda dificulta el paquetizar toda la negociación, ¿no? Pues muchas gracias por vuestro punto de vista a los tres. No sé si alguno a lo mejor está buscando el botón de Ask a Question que hay aquí abajo. No tengo yo más preguntas por ahora, César. No sé si... Pero si... Hago yo una pregunta, José Luis. Sí, perfecto. Sobre el tema de aranceles que has comentado, esta misma semana hubo una, bueno, sí que has citado el tema de que había hay una demanda cruzada a través de la Organización Mundial del Comercio, una resolución favorable a Estados Unidos por las ayudas a Airbus en Europa y otra a la Unión Europea por las ayudas a Boeing. Entonces, como hubo aranceles cruzados, los de la Unión Europea se han impuesto finalmente esta semana. Y antes de esa imposición, la administración Trump había amenazado con una respuesta contundente y muy agresiva si se impusieran aranceles adicionales. Y quería preguntarte si ha habido alguna respuesta oficial o si hay algún tipo de expectativa en el sentido de que pudiera, digamos, hacerse la situación más complicada todavía, aunque obviamente estamos hablando del tiempo de descuento de la administración Trump, ¿no? y la esperanza de que todo se normalice en los próximos meses, ¿no? Pero por si había habido alguna novedad en ese sentido. Respuesta oficial sí ha habido, bueno, está en la nota de prensa del USTR. No están de acuerdo, como era de prever, con que Europa haya tomado esas medidas, porque consideran que ellos han cumplido con lo que preveía la Organización Mundial de Comercio, el panel inicial, y que habían eliminado las ayudas y los subsidios a Boeing, que eran, por así decirlo, penalizados por la resolución inicial de la Organización Mundial de Comercio. Esta ha sido la respuesta hasta ahora. No se ha materializado en aranceles adicionales, pero cualquier arancel adicional estaría al margen de lo que le permite la resolución del panel de octubre de 2019. Entonces estaría al margen de las normas de la Organización Mundial de Comercio. Pues, a priori no es previsible que se produzca, pues no tiene una base legal. Anteriormente la administración Trump ha tomado ese tipo de decisiones sin base legal, pero como decías, en esto vamos, la Unión Europea tiene todo el derecho del mundo, como en su momento, en octubre, la administración americana estaba respaldada por una resolución de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, si toman medidas de aranceles adicionales, van a ser sin respaldo de una norma internacional, y por tanto, pues ahí las posibilidades de aplicar medidas de retorsión o medidas equivalentes son muchísimo mayores, puesto que la medida originaria sería ilegal. En el caso de estos aranceles que están ahora mismo en vigor contra el vino, con el aceite de oliva, al venir de una resolución de la Organización Mundial de Comercio, las posibilidades de aplicar medidas de retorsión por parte de la Unión Europea eran limitadas, salvo si lo hacía fuera de la legalidad. Pero bueno, eso no se ha hecho, y esperamos que la administración americana pues acepte estas resoluciones y haga lo que pues llevamos meses intentando que haga, que es que se siente a negociar y que se busque una solución a largo plazo para el sector, para las ayudas a la fabricación de aeronaves, y que se eliminen los aranceles que están ahora mismo en vigor. Pues muchas gracias. Gonzalo, tengo otra pregunta de Rocío, que me pregunta cómo se prevé que se comporte el mundo de la distribución. Entiendo que es a raíz de las consecuencias de la pandemia, y si se prevén más consolidaciones y alianzas en el retail. Bueno, pues la pandemia en el tema de distribución y de cadenas de suministro globales ha sido un shock, ¿no? Una hecatombe gigantesca, y en ese sentido sí que se están produciendo cambios muy fuertes de reshoring y nearshoring, es decir,
trasladar los suministradores al país, digamos, dejar de importar algunos componentes de ciertos países, sobre todo aquellos que se pueden considerar de más riesgo, y de tener un control mayor de toda la cadena, y en ese sentido pues está afectando de una forma profunda a todas las empresas de distribución, ¿no? Yo ahí creo que sí que podemos esperar que haya cambios en los próximos meses, que ya estamos viendo en algunos casos, y que se pueden producir algunas consolidaciones y algunas alianzas, y de nuevo es una fuente de oportunidades para empresas, ¿no? Empresas que puedan ayudar a interiorizar procesos de fabricación en Estados Unidos, por ejemplo. Es algo que ahora mismo hay un interés grande por parte de muchas empresas. Y bueno, pues también desde un punto de vista no solamente de la estrategia empresarial, sino también de las ayudas públicas que pudiera haber, porque obviamente puede ayudar a creación de puestos de trabajo en Estados Unidos que anteriormente estaban externalizados, ¿no? Estaban siendo asumidos por proveedores internacionales. Yo tengo una pregunta, en este caso, de continuación, un poco por lo que decía Gonzalo. Hablas de reshoring, de regreso a la producción a Estados Unidos. ¿No cabría quizá hablar más bien de nearshoring? Es decir, ¿qué papel tendría México en todo esto? Porque también yo creo que es un elemento relevante para las decisiones de las empresas. Sí, he citado reshoring y nearshoring. Son las dos tendencias, efectivamente. Sin duda es una oportunidad para México y América Latina en general. Y de hecho, bueno, ahora con México además hay una situación particular, es que se aprobó este año el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México, que sustituye al NAFTA, y entonces pues México tiene una situación particularmente favorable a la hora de poder asumir fabricación de componentes o producción de elementos que anteriormente venían de mercados como el asiático, por ejemplo. Entonces hay empresas españolas que tengan una situación ya en México, desde luego pueden aprovechar o que quieran implantarse en México como un punto de entrada, un punto de venta hacia Estados Unidos. Por supuesto, es una oportunidad clara. Claro, porque es parte del proceso de acortamiento y regionalización de las cadenas de suministro. Es decir, igual producir determinados productos en Estados Unidos sale demasiado caro, pero en México los costes laborales ahora mismo son inferiores a los de China por la subida que ha habido en China. Es decir, que yo creo que eso es una oportunidad clara para las empresas. Sin duda. Y el diferencial de costes entre Estados Unidos y México es gigantesco. Entonces, es algo que hay una oportunidad clara. Voy a ver si hay alguna pregunta más, César. Estamos sobre la hora. Parece que no. O sea que, Javier, si te parece, lo podemos dejar aquí. Yo sí que quería tomarme un minutito antes de agradeceros a vosotros la vuestra participación, para comentar que, bueno, pues también ahí veis un botoncito de inscríbete al evento anual de Creciendo. Dentro de pues 2 semanas, justito desde ahora, damos la bienvenida a las nuevas empresas que se van a incorporar en Creciendo en 2021. No os puedo decir más, ni quiénes, ni cuántas, tenéis que venir al evento. Aparte de que, bueno, pues vamos a tener también algunas de las empresas creciendo que más, bueno, que más han crecido, valga la redundancia, en el último año, contándonos un poquito su experiencia, no solo por lo que les haya aportado creciendo, sino, bueno, pues obviamente porque son todas muy buenas empresas. Vamos a hablar también un poco de cómo enfrentarse, ¿no? En ese evento. Creo que este año el evento anual es más relevante que nunca, de cómo se está enfrentando una comunidad como Creciendo a esta situación. Yo creo que es para estar muy orgulloso de las empresas españolas. Y por mi lado nada más, agradecerte a ti, Javier, que hayas conducido también esta sesión, que además, pues con todas las incertidumbres, vemos que todavía las preguntas cuestan sacarlas, porque realmente tenemos muchísimas incertidumbres ahora mismo encima de la mesa. Y por mi lado también agradeceros a José Luis, a Gonzalo, vuestra participación, y sobre todo que estéis ahí, ¿no? Que estéis ahí, que entender ambos mundos siempre es importante, y yo creo que en especial cuando hay un
una brecha importante, ¿no? Como aunque no, a veces no queramos reconocerla, como la hay entre hacer negocios en otras partes del mundo y en Estados Unidos. Así que por mi lado nada más y Javier, dejarte las últimas palabras. Pues nada, muchas gracias a todos. Espero que la sesión haya sido de interés para las empresas de la comunidad creciendo. Muchas gracias, César, por contar conmigo y con ICEX para esta sesión, esta ronda de sesiones que estamos haciendo, actualización de mercados para las empresas de la comunidad. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación y tu disponibilidad. Y José Luis, pues nada, un abrazo y da saludos en casa. ¿Vale? Por supuesto que sí. Muchas gracias, Javier.